Hola, Tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿bien Hola, hola. ustedes? Bien, bien, muy bien. Fantásticamente. Hoy quería compartiros algo que no se habla mucho en la astrología así popular, ¿no? Que son los árabes. Pero para ellos tengo solamente que hacer una pequeña introducción. La astrología fue sintetizada en Babilonia. Hoy no existe Babilonia. La gente busca las ruinas entre el Éufrates y el Tigris, no lo que es actualmente Irak. Pero en el año 1600 a 2000 antes de Cristo ya se calcularon los ciclos de Saros. Ciclos de Saros son los que sirven para predecir los eclipses. Aquello que los sacerdotes de la antigüedad y modernos también utilizan para asustar a la gente. Los ciclos de Saros, después las efemérides, ese librito que utilizamos nosotros para hacer los tránsitos y eso, ya fueron calculados con bastante exactitud en esa época. O sea, 2000 más 2025, 4000 años atrás. Hay una biblioteca que la he comentado muchas veces porque es un referente de la historia de la astrología, que es la biblioteca de Nínive. A lo mejor os suena Nabucodonosor. Era uno de los reyes, pero el que realmente se distinguió por su apoyo a la investigación fue Asurbanipal. Y la biblioteca de Nínive era la que se entiende en historia de la astrología como la biblioteca de Asurbanipal. Miles de tablillas, todo, no sé si sabéis que en la antigüedad, en esa parte de Oriente Medio, próximo, se escribía con tablillas de barro, luego se cocían, con una espátula. O sea, entonces la escritura es a base de flechitas pequeñas, porque es la espátula, ¿no? A eso se llamaba la escritura cuneiforme. Cuneiforme, cune de cuña, directamente. O sea que lo que estamos trabajando nosotros o tratando de utilizar ya se sintetizó en Babilonia. Bueno, las primeras versiones del Imperio Persa, incluso antes de que fuera destruido por los griegos, básicamente el esplendor del imperio, ¿no? Luego, en el siglo, ¿qué sería? Séptimo antes de Cristo, o sea, los séptimos son 800 y pico, ¿no? El año 800. Digo que es un hito, es interesante, un hito histórico, porque de allí tenemos la primera imagen o la primera definición de la Tierra como centro del sistema solar. La Tierra, obviamente, esférica, ¿no? Eso de tierra plana es otra historia, ¿no? Y fue dada por Tales de Mileto. Los que recordáis algo del bachillerato, podréis recordar el teorema de Tales, ¿no? Las dos paralelas y una perpendicular, y el teorema de Tales establece que la conservación de los ángulos, ¿no? El ángulo de que hay abajo es el mismo de este abajo y eso, bueno, sirve para muchas cosas, ¿no? Para calcular la difracción de los rayos X, la difracción de la luz, ver pues la atmósfera cuando se pone el sol aparece cuando ya no tiene que aparecer, porque ya está detrás del horizonte, pero se ve todavía por la difracción de las capas de la atmósfera, ¿no? Este es el teorema de Tales. Bueno, pues Tales de Mileto, Mileto era la isla donde vivió Tales, ya calculó su primer modelo de la Tierra. Eso fue en el siglo VII, pero tuvieron que pasar pues hasta el siglo XIV
de la era cristiana, o sea, 14 y 7 son 7 y 4, 21, ¿no? Si no me equivoco, a lo mejor sí. 7 y 4, sí. 21 siglos después, en que Copérnico, digo bien, ¿no? 14, siglo XIV, más 7, no, 7 y 4, 11 siglos después. En que Copérnico, pues, calculó su, no, ¿lo digo bien o no? 14 más 7, estoy restando, tiene que ser más 7, ¿no? 7 y 4, 11, 21 siglos. Que Copérnico, pues, publicó su descubrimiento de que la Tierra no era el sistema solar, ¿no? Vale, en medio de todo esto, fijaros, la época de los griegos, un siglo VII, vamos a ver, las guerras del Peloponeso son siglo VI, Pericles, Sócrates, Aristóteles, Platón, toda esta gente vivieron por esa época, y en esa época unos sacerdotes persas que les llamaban caldeos porque venían de Caldea, era otro de los nombres de... ¿Qué he hecho ahora? He puesto en marcha esto, caray. Se les llamaban caldeos porque en Persia o en fin, en esa parte del mundo se llamaba Caldea, aquello de Sumer y tal, ¿no? Era para situaros un poco. Empezaron a explicar, a enseñar astrología, concretamente un monje, un sacerdote que se llama Berosio, viajó a la isla de Kos, COS, en el Egeo, y enseñó astrología. Tanto ahí, pero los griegos rebautizaron a las denominaciones de los caldeos, de los persas, y les llamaron, por ejemplo, Zeus en Caldea era Marduk, y entonces los griegos le pusieron Zeus, ¿no? Es una cuestión política, renombrar las cosas para apropiarse de ellas, ¿no? Ahí lo tenemos los griegos, los romanos simplemente como eran muy prácticos y les interesaba dominar nada más, ¿no? Con lo cual también rebautizaron los nombres y en lugar de Zeus se llamaron Júpiter. ¿Ya? Vale, entonces desde ahí hasta Copérnico hay como lo que llamamos el vacío de la Edad Media, la Edad Oscura en Europa, ¿no? Los siglos, sí, de todas las infinitas guerras que han habido en Europa. Y no, ahora no hay guerras, ¿no? Bueno, lo de Ucrania no sé lo que es, pero bueno. Entonces, en medio de todo esto, del siglo VI antes de Cristo y el XIV, hay una zona que, oh casualidad, también se sitúa donde era antes Babilonia, es decir, en la cuenca del Éufrates y el Tigris. Dijéramos que allí vivió el esplendor del Islam. Todas las culturas, todas que yo conozca, han tenido un inicio, un crecimiento, un esplendor y luego una decadencia. El Islam fue así, el Islam, bueno, en fin, se inició con el profeta en el siglo V, VI, ¿no? En el año 500 y pico, que es el año de la Égira, o sea, Hajjar, que se llama en árabe, que es cuando el profeta viaja de Medina a la Meca y empieza el calendario árabe. Entonces, en esos siglos, hablemos de la era cristiana, siglos 9, 10, 11, 13, en las capitales Damasco y Bagdad, hubo un resurgimiento, no de la astrología, porque la astrología en aquella época no le daban el anatema, la maldición que se dio después del Papa Sixto VII, que condenó la astrología, y todavía hace unos años también el Vaticano emitió un extramuros, ¿no?, condenando la astrología. Bueno, mire, estos son anécdotas que pasan, ¿no? Pero en aquella época no, o sea, en aquella época la gente lo estudiaba todo. Y este personaje, Al-Biruni, se llama Al-Biruni porque nació en el pueblo de Al-Biruni, en Uzbekistán,
era un personaje que lo estudiaba todo, principalmente aritmética, geometría, geografía, astronomía. Era un poco el saber completo, total. En la antigüedad el que estudiaba algo lo estudiaba todo. Algunos de los ejemplos de estos los encontramos posteriormente, como hablamos de Paracelso, Nostradamus, lo estudiaban todo. No había especialidades, ¿no? Es que yo tengo esta especialidad, yo no. Cuando vas al médico y vas por un dolor de cabeza y te duele el pie, te dice, no, usted tiene que ir a ver al médico especialista en esto. En aquella época no, se estudiaba todo. Eran gente con ese espíritu científico, que es simplemente la curiosidad por lo desconocido, ¿eh? Que está en contra del espíritu anticientífico de los que se montan un castillo, unas murallas contra lo desconocido, ¿no? Aquello yo no lo conozco y tal. Bueno, esto es para mí el espíritu anticientífico, pero bueno, es una opinión también, ¿no? Entonces en Arabia, no en Arabia, bueno, sí, aquello también pertenecía a, bueno, pues al imperio. En fin, el Islam llegó, como sabemos, hasta la península. Llegó en el año 711 con Tarek al-Ziyad, que además no eran árabes, eran berberes, porque en el norte de África eran berberes. Incluso no eran musulmanes. Supongo que se convirtieron al Islam por el imperio, ¿no? Mira, Tarek, una anécdota, la palabra Gibraltar viene del nombre del que atravesó el estrecho con sus huestes e invadió la península hasta llegar a los Pirineos, ¿no? Hubo dos focos de resistencia, que fue en Roncesvalles, la famosa batalla de Roncesvalles, y Asturias con Don Pelayo, ¿no? Gibraltar se llama así porque es el monte de Tarek, en árabe Jebel al-Tarek. El personaje era Tarek al-Ziyad, ese es su nombre. Entonces Gibraltar, bueno, pues para la pequeña historia, ¿no? Yo conocí hace bastantes años a esta gente de Damasco y Bagdad, estos estudiosos, al-Biruni, Abu Bakr, al-Mansur, toda esta gente por una colaboración que estuve haciendo durante bastante tiempo con la Cátedra de Árabe de la Universidad de Barcelona, que sabían mucha más astrología de lo que se atrevían a decir. Y precisamente los encontré, fui a verles por los sistemas de casas, los sistemas de domificación. Como podéis haber comprobado los que tengáis el AstroCalc o otros programas, hay un montón de sistemas de casas. Porfirio es uno de los más antiguos, luego tenemos Campano, Regiomontano, Plácido, etc., ¿no? Bueno, pues lo que quisiera compartir es que estos sistemas de casas fueron desarrollados por los astrólogos como al-Biruni y otros, al-Kindi, por ejemplo, también, en Damasco y Bagdad. Fueron desarrollados por ellos. Porque el álgebra, la matemática, era como, en fin, del dominio, ¿no? Ellos, vamos, inventaron la aritmética, bueno, desarrollaron la aritmética y también, pues, se metieron con la astronomía y, como sabemos todos, la carta natal es una pieza, es un cálculo astronómico, con N de Navarra, astronómico. Luego, cuando estamos intentando ver qué hacemos con la carta, entonces la convertimos en astrología. Logos es la interpretación, logos en la palabra, en fin, hay muchas interpretaciones de la palabra logos, ¿no? Bueno, pues quería deciros que las casas que estamos utilizando fueron calculadas por astrónomos árabes, que por una cuestión igualmente política, en la Edad Media, como
la sabiduría, la sabiduría, la lectura, el estudio, se tuvo que refugiar en los monasterios. Esto ya lo sabéis por historia, ¿no? Fue en los monasterios que se recogió todo, las traducciones del griego, el árabe, el latín, todo se recogió en los monasterios y estos cálculos que hicieron los astrónomos árabes fueron rebautizados por monjes italianos, básicamente. Campanio es un monje de la Campania, regiomontanos de Regiomontania. ¿Quién más? Plácido de Titti, de una ciudad italiana que se llamaba Titti. Básicamente, el saber, por aquello de decir, en fin, si habéis visto la película, magnífica película, El nombre de la rosa, pues es esto, eran ahí los traductores, los ilustradores, en fin, todo el saber se mantenía allá. Por eso tenemos los sistemas de casas con nombres italianos. Porque la historia de la humanidad es una política de ir rebautizando para hacerse lo suyo. Y entonces, pues bueno, como decimos, el investigador tiene que ir entresacando lo que realmente es y de lo que no es. No sé, quería compartiros un poco esto porque son los grandes olvidados, obviamente por nosotros, no por los franceses, ni por los alemanes e ingleses, no. Lo que pasa por los españoles, aunque últimamente se ha hecho bastante investigación sobre eso. Yo participé en un ejercicio en el año 1995-96 para recuperar textos de un astrólogo español que se llamaba Ali Ben Rachel. Digo recuperar porque tuvimos que transcribir del castellano antiguo al castellano moderno, porque hay muchos giros que, en fin, necesitaban, y sobre todo porque hay muchos términos que se utilizaban en la antigüedad que hoy no se utilizan o se utilizan de forma diferente. Digo de forma diferente porque habréis oído hablar de los atacires, que son simplemente direcciones. Porque en árabe taizir es dirigirse a, o sea, ir hacia allá. Y, hombre, las progresiones lo que hacemos es dirigir la carta tantos días como años tiene la persona. En las profecciones simplemente dirigimos el ascendente, por ejemplo, las profecciones C60 que perfeccionó Demetrio Santos, que son los ciclos Júpiter-Saturno, pues es ir calculando 6,18 grados por año. Entonces, taisir es esto, direccionar. Por ejemplo, hay otra palabra que la utilizamos, que es almuten, en árabe al-matin, que es el dominante, el gobernador, en fin, el fuerte. Nosotros le llamamos el dominante de la carta. El planeta más expresivo y que, bueno, el que funciona mejor de la carta. No sé, quería compartiros eso, me ha parecido interesante. Aquí la fotografía es, murió en Afganistán, en la actual Afganistán. En aquella época no se llamaba Afganistán, obviamente. Sí. Muchas gracias, Juan, por la De nada, ilustración. Muchas Alfonso. gracias. Encantado. Muy bien, pues quería compartiros esto un poco para... Yo iba a comentar, Juan, que yo creo que les debemos mucho a los árabes en cuestión de astrología. Sí, sobre todo le debemos la limpieza, el agua, el baño, porque nuestros antepasados visigodos no se lavaban. Una de las anécdotas de la guerra de, ¿cómo se llama eso? La Reconquista, ¿no? Era que los medievales no se lavaban, ¿no? O sea, eso del agua, el baño y tal, fueron los árabes los que trajeron el baño. Otra cosa es que los latinos, los romanos sí que se lavaban, pero los nórdicos, no sé si es porque venían del norte, o sea, el Imperio Romano fue simplemente ocupado
conquistado, hubo pocas batallas realmente, porque el Imperio Romano, el de Occidente, lo que sabéis que hay el cisma de Occidente y Oriente, el de Occidente estaba ya tan corrupto, o sea, era como los griegos en el siglo III, ¿no? Cuando las guerras del Peloponeso, ¿no? O sea, lo cual... Muy bien, pues ¿queréis ver alguna pregunta de alguna de vuestras cartas? Sí, Juan, yo tengo una duda. Muy Ya hemos hablado en más de una ocasión de los nodos lunares Ujú. y tengo una duda si, por ejemplo, el nodo norte o el nodo sur está en la misma casa que donde esté el sol, ascendente o luna, ¿cobra más importancia? Vale, vamos a pensarlo un poco, ¿te parece? Sí, Porque si yo te doy la solución, te estoy haciendo un flaco servicio, porque la solución es mejor pensarla, ¿no? Vamos a ver, ¿qué son los nodos lunares? Primero, ¿no? puntos de cálculo, ¿no? Sí, pero ¿cuáles son estos puntos? ¿De dónde salen estos nodos De la lunares? eclíptica de la luna, ¿no? O sea, no, la eclíptica de la luna No. no, la eclíptica es de todos. La eclíptica es una especie de democracia, es de todos los planetas. O sea, la eclíptica es el plano, ¿no? ¿Sí o no? Es bueno, un plano, una banda zodiacal donde ocurre todo, lo que estudiamos en astrología. O sea, es una... Ay, perdóname un segundo, Carlos, es que como no estoy viendo el chat, no sé si alguien quiere decir algo, quiere ver su carta del chat. Hacedme un favor, si queréis alguna pregunta, hablar, porque ahora tendría que perder mucho tiempo leyendo el chat, ¿vale? Si queréis una pregunta sobre vuestra carta. Vamos a ver. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas. Esto fue descubierto por Johannes Kepler. No eran circulares, como creía Copérnico, sino fueron elípticas, una elipse. No es un círculo, sino es una elipse. Todos tienen estas órbitas. Y aquello que cuando explicamos sobre la retrogradación, que no existe, la retrogradación no existe, sino que es un efecto óptico, es que los planetas siguen su órbita impertérritos, ¿no? Somos nosotros los que nos vemos mal. Entonces la Luna tiene su órbita, ¿no? Alrededor de la Tierra, obviamente, porque es el satélite de la Tierra. Entonces, en esta órbita, en este trayecto de la órbita, hay dos puntos que toca el plano de la eclíptica. Dos puntos. El primero, que es el primer punto, ¿no? Dijéramos, el aparecer, ¿no? La Luna aparece ahí y se va, o sea, hasta el nodo norte, que es cuando desaparece, ¿no? Yo lo que puedo hablaros es de cómo y qué es lo que trabajo con la línea de nodos, porque hay muchas interpretaciones, lo de la astrología dracónica y tal. No puedo meterme con esto ni opinar porque no lo trabajo, y si no lo trabajo, quiero decir, trabajo diario, ¿no? Pues no sé, estaría haciendo una falta de corrección hablar de estos temas. Yo solamente puedo hablar de lo que trabajo todos los días, ¿no? Entonces, yo lo que trabajo, que es lo que me enseñó mi maestro Vicente Lupo, que hablamos de él hace unos días. O sea, yo utilizo dos herramientas, una que es la astrología y la otra la psicología. La psicología, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama en Jung? Se llama el análisis, ¿cómo es esto? El análisis psicológico, ¿no? Entonces utilizo estas dos cosas, porque solamente la carta natal no es suficiente, por lo menos para mí. No es suficiente para, de alguna manera, dar una respuesta, ¿no?
Ahora hace poco una persona que sigue mis webinars y tal me preguntaba, ¿no? O sea, entonces yo le digo, pues mira, utilizo, o sea, yo no soy ni vidente, ni considero que no utilizo la carta natal como un talismán o como algo mágico y por tanto, pues necesito hacer un trabajo en profundidad para entender de qué me estás hablando. Entonces ese trabajo en profundidad utilizo, sí, esta guía, ¿no?, que tenemos aquí. Esto es un plano geográfico y la psicología. Entonces, en psicología utilizamos, según el legado de mi maestro Vicente Lupo, el nodo sur, que es astronómicamente el punto de contacto de la Luna, el primer punto de contacto de la Luna en su trayectoria, contacto con la eclíptica, y el nodo norte el último. Esto, como en astrología tienes que ir atando cabos, ¿no? Atando cabos y utilizando la lógica y utilizando, pues, el desarrollo científico y el desarrollo del saber desde la época de Babilonia hasta nuestros días, hay que irlo adecuando. No es que los antiguos estuvieran equivocados, sino que bueno, los antiguos llegaron hasta un punto. Y nosotros pues tenemos que irlo desarrollando, ¿no?, partiendo de las bases de los antiguos, ¿no? Entonces, vamos a ver, el nodo sur nos indica el niño, ¿no?, la fase infantil, el principio del camino, porque finalmente, como sabéis, los signos del zodíaco tampoco existen en el universo, sino que son medidas del camino del sol. Es una aberración comparar los signos con las constelaciones, simplemente porque las constelaciones tampoco existen. Fueron una invención, ya lo expliqué el otro día, ¿no? O sea, cualquier constelación, es decir, no lo digáis por ahí porque se van a reír de vosotros, ¿no? Ya se ríen de nosotros, ¿no?, en los medios científicos, porque cualquier astrónomo te dirá que las constelaciones son un convenio, ¿no? Un convenio creado por los antiguos y nada más, ¿no? Entonces, los signos tampoco existen y, por tanto, no tienen ningún tipo de energía. El otro día lo estábamos hablando aquí, me decían la energía de Aries. No, no es energía esto. No es energía porque la banda zodiacal está creada por los puntos cardinales norte, sur, este, oeste multiplicado por 3. ¿Por qué multiplicado por 3? Porque es el código astrológico, el 12. ¿Y por qué es el código astrológico? Porque los antiguos trabajaban filosofía hermética, simbología antigua, etc. 3 es la terna de manifestación, el equilibrio. Pensar en la cábala, la terna de creación, la terna de manifestación, es el equilibrio, el número 3. Y el 4, el simbolismo de la cruz. Podéis leer a René Guénon, por ejemplo, sobre el simbolismo de la cruz, que es el trabajo, el esfuerzo. Con lo cual, el número 12 está formado por armonía y esfuerzo. Esto es lo que trabajamos en astrología, ¿no? Con lo cual, de lo que tenemos aquí en esta carta, solo tienen energía Los planetas solo. los planetas y los asteroides. Yo solamente utilizo Quirón. Entonces el nodo sur nos estaría indicando dónde La zona donde donde se agarra el niño, ¿no? exacto. La zona conocida, ¿no? Sí, el tema es, hay que prestar atención y ahí utilizo la psicología. El niño se agarra a eso que conoce solo porque es conocido, aunque sea lo más tóxico del mundo. Y no solamente podemos estar hablando de niños que han nacido en un orfanato o los han dejado en un contenedor de basura, como lo habréis oído en las noticias, sino que también en algunos ambientes familiares, y no solamente de barrio humilde, sino de barrio muy pudiente,
pueden ser... Hola. Por favor, Ana, silénciate si no molesta el ruido de fondo. Es que no, lo digo porque después cuando Gracias. haya esta grabación... por eso es importante saber o tener presente que el niño se agarra ahí, aunque sea lo más tóxico del mundo. Puede ser lo más maravilloso del mundo, pero se agarra ahí, ¿no? Con lo cual, si tenemos algún aspecto a la línea de nodos, diríamos que los que realmente emiten energía, y esto es por la ley de Newton, ¿no? Masas en movimiento, porque si una masa está estática, lo cual es imposible en este mundo, que todo se mueve, nada permanece, sino que todo va cambiando. Eso es la definición por física cuántica del electrón. Todo va cambiando constantemente y la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio atómico es lo único que podemos utilizar, una probabilidad. Entonces, pues eso es, los aspectos que pueden haber entre planetas a los nodos. ¿Qué es lo que hacen? Que los nodos simplemente son medidas, como tú has dicho muy bien, medidas. Es un canal, una vía, con lo cual un planeta que emita energía a ese canal, ¿qué va a hacer? ¿Qué te parece? Mira, yo estoy viendo los aspectos que tengo en mi nodo sur y tengo una cuadratura Neptuno, creo. O sea, Neptuno manda una cuadratura, creo. Vale, muy bien. Hay otros aspectos, pero empezamos por este si quieres, ¿no? Aquí tenemos, sí, evidentemente, como aquí tenemos esta cuadratura al nodo sur, lo tenemos al nodo norte. Sí. En el caso de las cuadraturas, esto es así, ¿no? ¿Lo veo bien? En el caso de las cuadraturas hay una peculiaridad que no tiene, por ejemplo, el caso del trino, como quería decirte, ¿no? Es un trino de Marte y un sextil. Fíjate, las cuadraturas es cuadratura y cuadratura. Es un efecto del mismo tipo. Una cuadratura es una crisis, ¿no? Es una crisis, Sí. un enfrentamiento. Yo siempre insisto en que la crisis viene de la palabra griega krisos, que quiere decir, en traducido, quiere decir poner en cuestión, juzgar. Por tanto, la crisis es un punto en el que tienes que tomar una decisión juzgando la situación. Es aquello de el basta ya, hasta aquí hemos llegado y no podemos seguir adelante. Eso es una crisis. Con lo cual, este Neptuno hace dos crisis que en principio pueden ser idénticas. El Neptuno, ya sabes cómo lo trabajo yo, que es como no utilicemos la práctica mística, mística práctica, no teórica, porque entonces ya huimos, ¿no? Utilizamos para huir. Aquí simplemente el tema es que, bueno, pues Neptuno, que es regente de quien tienes delante, te envía una niebla aquí y pues podríamos decir que es la misma niebla que te envía aquí. Sí, es redundante, creo. Porque esto es una cuadratura. Los dos son cuadraturas, con lo cual una niebla, claro, el problema de utilizar la niebla como crisis, como juzgar, como decir, basta ya, ¿qué tenemos aquí? Y no podemos continuar, se hace difícil. Porque claro, Neptuno es ese punto de sentirte indigno de estar aquí. Y claro, como que el niño, tú, yo y cualquiera, y a veces hemos hablado de mi famoso Neptuno, ¿no? En la casa 2.
claro, el niño no puede seguir con su proyecto de vida, es decir, seguir creciendo y no montar un cáncer terminal infantil, por ejemplo, que podría hacerlo y lo hacen, ¿no? Como no quiere hacerlo y quiere seguir adelante, tiene que ir recolocando estos traumas como puede. Y colocar Neptuno bueno, en principio lo estudiamos en astropsicología como montar una niebla, un espejismo. Aquí no pasa nada, todo bien. Y claro, aquí hay un tema que eso que aquí pues ese nodo sur que el niño pues ese punto, esa medida en ese punto de la trayectoria de la luna, que el niño se agarró ¿a qué? Si quieres te lo explico, Juan, porque Vale. sé muy bien de lo que hablas y la verdad es que antes no lo sabía, pero ya cuando empecé a estudiar un poquito de astrología ya descubrí, bueno, mi carta y empecé a trabajar sobre ella. Ese nodo sur en Libra me resuena mucho porque siempre trato de evitar el conflicto y a veces miro más la otra parte que a mí para que esté todo en armonía y todo fluya bien, pero es como que a veces tengo que tomar más decisiones y ser más directo. Creo que puede ir por ahí. Pero, vale, evitar el conflicto, muy bien. ¿Y dónde está Neptuno en este análisis? Evitar el conflicto, como o sea, haciendo un poco como hace el calamar, Claro, expulsa. porque no se puede mirar solo el nodo sur independientemente, ¿no? Claro. No, no está bien, ¿no? Al principio puedes mirar aquí perfectamente. Que Y lo digo luego, porque está en casa 1 y por eso. sí, pero es un poco Neptuno, claro, hay que analizarlo. La astrología puede ser muy precisa, muy precisa. Como cualquier ciencia empírica de observación, ¿no? Dice, quiero evitar todo el conflicto utilizando Neptuno. Muy bien. Yo para mí se me ocurre en este momento pensar en el calamar, la tinta del calamar que huye de su agresión, envolviéndolo en eso, una nube negra, ¿no? Sí, Juan, también había pensado, y es irse un poco de tema, pero bueno, lo comento. Quizás eso también es la luna en Tauro con el trino que hace la luna al nodo sur, creo. Esa zona de confort podría ser. Luna Creo en que la luna así, manda un trino a mi nodo sur. un trino, no es Creo que sí, corrígeme si me equivoco. mira, No, no lo Al veo. ascendente, ¿no? No, al nodo sur también creo, sí, pero pero igual no, estoy equivocado. fíjate, 14 grados, Vale, vale, ok. 14, o sea, dejaría el trino aquí, en este punto. Pero no aspecta el nodo sur. No, no. Yo Vale, lo que entonces veo, la por relación está bien. añadirle, como está implicado Neptuno y su regente está en oposición a Neptuno, el También, orbe, al ser, es una pregunta también, Juan, el orbe que tiene Mercurio a los nodos, como es un poquito más amplio, pero igual también está haciendo Mercurio me efecto. hace cuadratura, nodo sur también. Y claro, tienes razón, aquí hay otra Y es más historia. importante, tenía que haber empezado por ahí. Por Es mi por regente. añadir, porque suma la complicación esa de Neptuno, pero ahí implica también tu regente, el Sí. regente del ascendente. Me hace cuadratura tanto nodo sur como nodo norte. O sea, eres tú, De en acuerdo. todo caso, que Sí, haces yo, sí. esta historia, ¿no? Montas esta niebla, ¿no? Esta niebla defensiva, claro. Sí. Niebla defensiva, pero hay que ver interesante. En defensiva aquí. Aquí, porque claro, es el niño, entonces tú lo Claro, proteges. claro. Él trata de darse cuenta de Claro. de esa niebla, tanto por Neptuno como el nodo sur. Juan, ¿y no puede ser que como está implicado el sextil y el trígono, ante esa crisis funcione el Marte? Sí, claro, evidentemente, precisamente, por eso iba a decir, en Marte lo que hace es enviar un trino, que es el directo, ¿no? O sea, es el canal, la Eso acción es lo directa. más fácil, ¿no? Sí, El Marte
que actúe ante la crisis, no que actúe en Neptuno, sino que sea al contrario, que sea Marte el que Es tome el que me daría la pista para llegar a mi nodo norte. Absolutamente. Claro, Sí. exactamente. Es una, yo diría que es como el mejor, como dice el refrán, ¿no? Aliado. La mejor defensa Es un ataque. es un ataque. Absolutamente, sí, sí. Puede que funcione así. Ah, no, Sí, perfectamente. Lo que ocurre es que aquí hay una cosa más interesante. Y es que pero- esto es lo que hace Carlos, lo que nos explicas, ¿no? La mejor defensa es un ataque. Tú lo has bordado, Alfonso. Mm. Exactamente. Pero aquí hay una historia interesante, este sextil al nodo sur. Claro, ahí no hay ningún ataque. Él tiene Exactamente. conocimiento de darse cuenta Ujú. de que, Madre mía, madre que mía. él se está disfrazando porque se están parando en Porque ese la crisis no mundo, la resuelve, en claro. esa luna. Él se ampara en esa luna a través de ese Se nodo da cuenta sur. de que la crisis no la resuelve con ese. Y claro, y esa cuadratura le está ayudando a darse cuenta que tiene que trabajar ese nodo norte, desarrollar, llegar a ese nodo norte. Pero lo que pasa que siempre como nos resguardamos en ese niño, en esa niña, que es la luna, y el nodo sur es el que está al servicio de esa luna, entonces nos quedamos allí quietitos, felices y contentos, y no hacemos el trabajo de llegar hacia nuestro nodo norte, porque el nodo sur como que no los impide. Pero Juan, quietos y felices, pero según en el signo en el que estén, el nodo sur. Ah, sí, no, pues que claro, el nodo sur está aquí, o sea, en Libra es un Y en poco casa uno. sí, Sí, claro que justamente Venus que es el regente de tu luna. Sí, o sea, es y el decir, aquí sextil hay con un ejercicio de comprensión, Ahí. es decir, en lugar de aquello, la mejor defensa es un ataque y un ataque directo, porque el trino es directo. Aquí no media nada más, ¿no? El trino es pum, directamente, ya está, no hay problema. En cambio, el sextil, que es un doble trino, el 2×3, ¿no? es Es más una sutil, ¿no? oposición entre dos formas equilibradas, ¿no? Es decir, yo me siento así y diría, por ejemplo, que esto podría ser el que tú aquí con este primer trino, pues tú te sacas el problema de encima atacando, que es lo que haces, Sí, lo que nos has sí. comentado muchas veces, ¿no? Mm. Entonces el tema sería, mucho más inteligente, sería ver qué ocurre con esto en lugar de atacar, que sería el primer trino, el trino de abajo, dijéramos, hay otro trino, es otro nivel de comprensión de ese niño de aquí abajo, ¿no? Otro nivel de comprensión para que estos ataques vayan siendo, esto es el camino de la madurez, ¿no? Vayan siendo cada vez menos gratuitos, ¿no? Menos Menos agresivos, ¿no? agresivos y tal, ¿no? O sea, sino que tengan un contenido más, dijéramos, inteligente, ¿no? Más constructivo. Más constructivo. Oh, claro, es que la inteligencia no es destruir, sino construir, ¿no? Claro. Si quieres, como dicen, si quieres unirte al enemigo, ¿no? Hay un dicho de ese. Sí, 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 únete ¿Cómo a... es? Únete, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Sí, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Ahí está. Es que Eso. fíjate que aquí estás actuando con Pero esta... bueno, realmente mi propio enemigo sería yo. Creo. Obviamente, No, eso todos. Eso, Es que Juan, claro. Juan, Pero, si vamos así, tal como yo lo veo, em, em, ese Mercurio no recibe, salvo de Neptuno, no recibe ninguna causa. O sea, para que funcione, o sea, viene de Neptuno todo, porque los nodos no Bueno, mandan. Trino Plutón, hay básicamente. otra cosa, sí, lo que estaba mirando, discúlpame, Sí, Alfonso, sí. solo para apostillar lo que estás diciendo. Aquí hay perdón, Sí. aquí hay un trino muy interesante, precisamente, que es un trino del fantasma, ¿no? Mm.
Obviamente Plutón y Neptuno están en sextil desde hace muchos años, bueno, durante muchas generaciones, muchas, no unas cuantas, pero en cambio aquí hay este trino a Mercurio. ¿Qué estaría haciendo esto? Claro, Mercurio sí recibe este trino de Plutón, ¿no? Y Plutón es el primer planeta que aparece después del nacimiento. Juan, ¿podría ser descubrir mi tesoro oculto? Claro, ¿no? Tu poder, sí, sí, o Sí, sea, mi poder. tus propios valores, ¿no? O Sí, sí, mi talento, ¿no? Quizás. exacto, exacto. Es decir, en lugar de montar esta cruz, ¿no? O sea, es decir, no veo nada, me siento humillado aquí o indigno y esto me escapo. En lugar de escapar es a ver qué pasa aquí, qué ocurre. O sea, en la casa 2, claro, en el segundo signo de la casa 2, igualmente regido por Marte. Con lo cual es aquello, la acción es, sí, es muy, muy indicada, ¿no? La acción de Marte está indicadísima en el crecimiento, en la madurez, ¿no? Lo que pasa que hay aquí una comprensión de dónde se refugió el niño y por qué, y luego, además, esto de aquí, ¿no? Una comprensión del por qué el niño tuvo que pensar que no me vean, Porque el niño se porque ocultó. no sé por qué. O sea que lo de Plutón siempre está por descubrir, ¿no? De hecho, aún lo tengo, Juan, porque yo a veces tiendo a ocultarme. Claro, sí, sí, no ¿Cómo lógico. hacemos para Lógico. descubrir a Plutón, Juan? Pues lo que hemos dicho siempre, Madelo, en este caso, ¿cuál es la clave? Este niño, casa 2, tuvo necesidad de poner las cosas con una dimensión más Escorpio, ¿no? Más profunda, o sea, Sí, nada de claramente, tonterías, ¿no? Por claramente. aquí, o sea, parecía que diríamos que el niño se conformó, casa 2 en Libra, regido por Venus, en Cáncer, o diríamos que los demás, su ambiente, su mundo, el mundo en el que creció, creyó que él tendría bastante con pues que le dieran, o sea, un tipo de cariño, ¿no? O sea, porque esto es Venus, necesito equilibrio, o sea, necesito pues eso, la 2 en Libra regido por Venus, ¿no? Esto es, yo diría, lo que el mundo creyó, que él ya tendría bastante, ¿no? Esto les pasa a la mayoría de los niños que los padres pues les dicen, en fin, a ver, no me molestes, que tengo trabajo, y ya hablaremos después, o no, finalmente no hablan, ¿no? Pero aquí hay algo más, que el niño no se conformó con esto, sino que exigió, niño de 4 o 5 años, ¿no? Exigió, oiga, esto no va de tonterías, ¿eh? Porque Escorpio es así. Escorpio te dice, oiga, perdone, pero usted se equivoca. Esto es mucho más serio de lo que usted me está diciendo. Pero claro, obviamente, como todo niño, pues los adultos que se han creído que tienen razón, porque el sistema, la cultura les ha dicho que tienen razón, pues entonces, niño, cállate. Y claro, ese niño que necesitaba poner las cosas en serio, poner las cosas, oiga, no hagamos broma, oiga, que esto es muy serio. Yo lo que yo necesito, Plutón en la casa 2 en Escorpio, lo que yo necesito es muy serio. Entonces, claro, como realmente recibió el rechazo de las millones de formas que todos los niños de este planeta han recibido rechazo, que son variadísimas, pues claro, el niño se quedó así, wow, ¿qué he dicho? Y por eso creó el fantasma, cuando no existía ningún fantasma. Es un niño eso, ¿no? Entonces, ¿cómo descubrimos a Plutón? Sí, vale, perfecto. Pues mira, como siempre, repasando la historia, cómo se conocieron los padres, en la época de la gestación, cuándo nació el niño, qué es lo que necesitó, ¡pum! Y aquí nos quedamos. ¿Qué necesitó ese niño? Ahí está Plutón. Y ya Eso me está, y esa... recuerda, Juan, me recuerda a lo que a esto que estás comentando de la seriedad, lo que necesito,
cuando Carlos muchas veces nos comenta alguna anécdota que ha tenido con otras personas y que dice que cuando hablan de cosas así sin importancia, ¿no? Como que él está conectado ese Plutón está conectado a Mercurio, su regente, pues Sí, como sí. que él, las cosas más importantes son las que merecen la pena prestarle atención, no hablar de cosas banales, ¿no? Me recuerda muchas veces a eso, a lo que estás comentando, a los comentarios que él ha hecho en muchas ocasiones, ¿no? Que incluso se enfada, ¿no? O sea, le Claro, molesta. Le Por claro, molesta. eso, sí, y por eso también elige quedarse en soledad, porque ve claro. que no, no lo Sí, la, comprende. la soledad, la soledad vendría por aquí abajo, la media cuadratura esta de aquí, ¿no? Claro, no, evidentemente, el niño elige quedarse en soledad, como le pasa a muchísimos niños en este mundo, ¿no? Pero Claro. lo elegí conscientemente. O sea, me Sí, gustaba claro, estar solo y estaba a gusto. absolutamente. Claro que eres consciente. Todos somos conscientes a condición de que no lo hayamos puesto en el saco del olvido, que no es ningún olvido, todo está ahí, no se olvida. ¿Qué No, pasa? Que le hemos puesto en un saco que nos creemos protegidos de nuestra claro. propia historia, Nos pensando disfrazamos, que lo hemos olvidado. No, amigo, claro, no. nos Es que en mi caso disfrazamos, ¿no? personal, no es que quisiera estar con gente y como la gente me rechazó, preferí estar solo, sino que directamente elegí la soledad porque me sentía muy a gusto. Claro, no es Claro, que, no es que entonces, la gente te Claro, rechazó, sino que eres tú que no, rechazaste a la gente, porque Ajá, sí, no cumplían las expectativas de intensidad que tú esperas, ¿no? ahí Tú, está. totalmente. tú mantienes una conversación cuando es una conversación interesante, Ahí pero si, está. claro, las personas tú no eres correspondido porque tú tienes esa necesidad de tocar temas importantes, Sí, interesantes. más profundos. Cuando te encuentras que no, eres tú el que precisamente eliges, Claro. digamos, retirarte de esas personas. Así es. es que esto precisamente alimenta la línea de nodos. Ay, Es, ¿no? Mercurio que hace esa cuadratura de entrada, ¿no? Decir, oiga, es que no entiendo nada yo de aquí. Precisamente tú lo vas entendiendo como actúas por aquí, porque esto es regido por Marte, ¿no? Es que todo está relacionado. Fíjate, esto es lo que tú necesitas y este es tu espadachín, ¿no? O sea, tu caballero aquí, o sea, para cortar cabezas o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al principio sí, es una huida hacia adelante. No hace falta que huyas, entiende. Y una vez entiendes esto, y entonces la línea de nodos está alimentada. O sea, tú mismo la alimentamos todos la línea de nodos. La madurez es una opción. Uno puede decidir no madurar, no crecer, ¿no? Claro, obviamente, imagínate, el 95% de la gente, pues, no madura, obviamente, no quiere crecer. No, porque es una responsabilidad y a veces hace claro, daño. Juan Trigo, una pregunta acerca de, tal cual. estamos centrándonos en Plutón y envía un quincuncio al nodo norte. ¿Podría en el camino de la madurez y si hay voluntad para el descubrimiento, poder ese quincuncio actuar de manera que él pudiera darse cuenta qué es lo que a lo mejor estaba protegiendo cuando decía o sea, cuando él comenta, no fue una decisión consciente, sí, consciente, pero ¿qué estaba protegiendo a lo mejor esa decisión consciente? Esto está muy bien dicho. Ah, qué bien. ¿Qué estaba protegiendo? Wow. Sí. Sí, porque es que el quincuncio es eso, es una cuestión, ¿no? O sea, es decir, oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué estamos hablando? Oiga, en fin, no. Es interesante, porque claro, el quincuncio, obviamente, pues aquí está enviando un semisextil, ¿no? Y la línea de nodos, sí, claro. Es interesante esto, Estíbaliz. ¿Qué está protegiendo? ¿Qué estamos protegiendo nosotros? Es lo que tú dices, vale para Carlos y para cualquiera de nosotros, ¿no? Yo mismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estoy protegiendo La cuando seguridad, no? ¿Perdona? nuestra seguridad. Sí, la seguridad del niño de no criticar demasiado su entorno. Pues claro, si descriticas a su entorno, ¿qué vas a hacer? El niño no puede irse.
El adulto sí que puede irse, ¿no? Me voy, oiga, como aquello, mira, yo a los 20 años ya me fui de casa y ya está, ¿no? Vale, pues a los 20 años posiblemente, pero a los 4 no. Entonces está protegiendo Nodo Sur un sistema, un entorno familiar, pues que no le aporta nada más que dolor. Fíjate aquí, bueno, en el caso de Carlos, obviamente, pues tienes aquí esta historia, ¿no? Está protegiendo probablemente eso, proteger algo que él cree, Nodo Sur, que él cree que tiene que agarrarse ahí. Claro, eso es lo que cree el niño de 4 años, ¿no? Claro que yo creo porque he casado uno también, ¿no? Obviamente, eso es Sí, parte bueno, eres tú, claro, en casa uno, de... sí, claro. Wow, y muy interesante lo que decías, Estíbaliz, con ese quincuncio del Nodo Norte. Sí, o sea, ¿qué está protegiendo? Esto es clave, esto es clave. Sí, porque también cuando nos abrimos con esa vulnerabilidad y coraje con nosotros mismos, a lo mejor a ir, o sea, ir dándonos esas íntimas respuestas libres de juicio, a lo mejor ese Plutón ya no se... O sea, la cuadratura con Marte-Plutón actuaría de otra forma, podría actuar, o sea, es que podría ya ese trino de Marte al nodo norte podría y el trino de Mercurio a Plutón. Por eso me ha venido ese concepto de, porque todo tiene un porqué, ya sea que, o sea, que protegemos a lo mejor, o sea, proteger nuestra estima, nuestro miedo, o sea, lo que sé, lo que fuera, y es, yo creo que todos protegemos algo. Seguro, sí. Y las cuadraturas es para encarar la crisis y hacer algo con ella, ¿no? Entonces, esta crisis de Plutón-Marte, claro, si aquí no hemos visto nada, pues este Marte seguirá cortando cabezas, ¿no? O quedándose en soledad. Pero claro, si aquí realmente resulta que pues él entiende que sus valores son aquello poca broma y oiga, si tiene que hablar de charlas de café y tal, no me interesa, ya está y punto, ¿no? Y cada vez que vayas diciendo eso vas extrayendo de aquí tu propia sabiduría. Plutón es, en fin, tu propio tesoro, claro. Y el tesoro, hombre, es la sabiduría, ¿no? El saber ir por la vida dando citas, ¿no? Claro, al principio tú has ido por la vida dando codazos, obviamente, ¿qué podías hacer, no? Sí, así es. Y bueno, Plutón en Escorpio además que se expresa muy bien. Sí, no, está en su casa, está Relativamente. bien. Bueno, yo tampoco me fiaría demasiado porque hay quien dice que Plutón se domicilia en Libra y todavía hay discusiones entre astrólogos, en fin, es igual. Pero para mí Plutón es esa sabiduría del niño que con su inocencia y su espontaneidad se plantó allí en medio de donde sea que estuviera y les dijo a los adultos, oiga, no, esto aquí, lo siento, pero esto es una tontería lo que están diciendo. Plutón, perdón, Escorpio no se expresa demasiado, pero cuando se expresa, apártate porque... Básicamente me ha resumido. Sí, o sea, es que... Y yo también, siempre acordándome de las expresiones de Carlos, por eso a veces tiene o sea, necesita decir las cosas porque Plutón es regente de casa 3 y lo hace de una manera a veces cortante, ¿no? No, o sea, expresa y muy poquita, en una palabra o en dos, no estoy de acuerdo, o tal, o sus expresiones son muy cortantes, muy cortas y muy tajantes, ¿no? Y tiene que decirlo, tiene una necesidad de decirlo. Tajante. Sí, fíjate que utiliza un poco su portal en Libra, ¿no? Es aquello que Carlos siempre repite lo mismo. No sé si es total, pero lo voy a decir. O sea, introduce un poco el modo Libra, ¿eh? No sé si es derecha o izquierda, pero lo digo. O sea, es casa 2, ¿no? Y sí, Plutón rige. Yo para mí sí que rige Escorpio, o sea, no tengo dudas, pero sí. Pero es que además este Plutón, fíjate que además se puede utilizar también como explorador del medio.
La casa 3 es la exploración y la comunicación es una herramienta de esa exploración. Con lo cual, también aquí, claro, imagínate Plutón la exploración que hace, ¿no? Un poco porque estás aquí con nosotros, Carlos, puntualmente desde hace no sé cuánto tiempo que nos vemos, ¿no? ¡Paf! No ha fallado ninguna vez. Y eso es precisamente Plutón en Escorpio, o sea, poca broma, ¿no? Aquí... Sí, de hecho, no sé si eso me puede aportar seriedad o disciplina de alguna manera, o ya sería por otro lado. Disciplina. Vale, ¿para qué la quieres? No, lo pregunto para ver el Mm, personaje, ¿no? no, bueno, por ejemplo, bueno, ahora estoy cursando, estoy en un centro y no he faltado ni un solo día. Creo que soy el único que no ha faltado un solo día y, ¿Te bueno, falta que qué? me lo he Perdona, tomado. no he entendido. ¿Te falta qué? No, digo que estoy en un centro cursando Sí. y no he faltado ni un solo día. Me lo tomo, No lo trato he de tomármelo en entendido, serio. perdona. A ver. ¿Te falta un y solo qué? No, no, digo Un- que me lo tomo en serio y trato de no faltar nunca al trabajo o cuando Que te lo curso. tomas en serio. Vale, sí, sí. No, no, claro, es que, oye, el planeta que está en tu primer cuadrante es Plutón, el único. Los demás están Sí, aquí, ¿no? iba a comentarlo. A lo que te lo tomas en serio, obviamente, claro. Y a Sí. veces dicen que soy muy serio, pero bueno, es parte de mí, es mi No, personalidad. este eres tú, ¿no? Es que, vale, es el primer planeta naciente y el único en la casa, en el cuadrante en que, de tu firmeza, de tu yo valgo Ujú, para esto, ¿no? Claro, tienes que hacerlo en Individualidad. serio. sí. Con lo cual, no sé, disciplina, sí, estaba pensando la disciplina es de Saturno, pero un Saturno en signo de fuego, bueno, mira, Saturno sí, lo vimos el otro día, ¿no? Un trino lejano a Marte. Bueno, pero esto te puede dar, este Saturno trino Marte, como que está, lo tenemos a 6 grados, ¿no? ¿Qué te puede dar Saturno Marte? Una especie de filosofía para conseguir lo que quieras, ¿no? O sea, o para Ujú. actuar. Es un poco, Sí, sí, porque Saturno y Marte son amigos, ¿no? Entre comillas, se llevan bien. no, no, y además aquí están en trino, ¿no? Mm, Esto para mí podría darte esto, ¿no? Este toque de, mm, sí, filosofía, o sea, Sagitario, ¿no? Incluso, pues, intentar convencer, claro, Sagitario intenta convencer a mm. su interlocutor, ¿no? Sí, así es. Lo que ocurre es que, bueno, yo intento no hablar mucho y no parecer pesado porque, bueno, prefiero ser precavido con las personas, más si no hay mucha confianza. Bueno, este es tu nodo sur, Mm. sí, sí, no exponerte, claro, obviamente, sí, ¿no? Te entiendo perfectamente. La- Lo la que ex- lo que sí que me ocurre es que cuando a veces me preguntan algo, am, si no me gusta, lo que sea, digo no, claramente, rotundo, no, no me gusta. Y a veces Mm, me puedo ganar mala fama de, bueno, un poco borde, un poco... Pero bueno, Bueno, no da me importa. igual, sí, da Yo trato igual. de ser honesto y sincero con mis opiniones. Sí, sí, ¿Podría bueno. eso ser la semicuadratura que hay Plutón-Urano? Eh, Que sea de pum, ahí sí, no solamente esto, cosa. estaba mirando la semicuadratura que yo puedo parecer semicuadratura al ascendente y Urano, sí, está de aquí. Urano, Saturno, sí. Urano, Saturno. Sí, pero sobre todo parecer físicamente, o sea, él se pone en el físico, en el cartel del físico, pum, a Plutón ahí, ¿no? O sea, Ah, ya entiendo, ya entiendo. Mm, Sí, sí. sí. claro, pues aquí. Sí, pues Plutón me hace bastantes aspectos. Sí, es un planeta para mí, es clave en tu carta. Mm, O sí. sea, y es un fondo, es un pozo de sabiduría. Mm, Sí, es un pozo de sabiduría, lo que pasa que hay que irla extrayendo, ¿no? mm, Y es un pozo que no se te va a agotar en la vida. Es como aquel cuento sufí de aquel genio que le regala al niño una bolsa. Dice, con esto no pasarás nunca hambre. Y el niño abre y dice, hay una sola moneda. Y el genio desaparece, como en todos esos cuentos, ¿no? Yo te he dado la bolsa, tú. Entonces el niño, claro, tiene hambre, saca la moneda, le dan un pan y luego ve que hay una moneda en la bolsa. Y puede ir sacando toda su vida las monedas y siempre habrá una moneda. Esto es la sabiduría
permanente, ¿no? Esto es, nunca se acaba, no, esto no. Y a Saturno también, ¿no? La semicuadratura de Saturno y Plutón, Sí, ¿no? yo para mí estos, Tenacidad, los dos, sí, los tenacidad. dos, para mí están los dos en semicuadratura, sí, porque Sí, esto porque es- arrastran. este es el punto de máxima expresión, la cuarta, ¿no? Fijaros que hay, aquí, hombre, tenemos al asteroide, ¿no? Vale, angular, pero esto es flojo, ¿no? Esto sirve para darte cuenta del porqué el miedo escénico, ¿no? Que hemos hablado algunas veces, ¿no? Pero aquí es el punto de máxima expresión, es tu historia, con lo cual ahí es una fuente inagotable. Sí, sí. Y Urano también muy relevante con esa cuadratura a mi Sí. ascendente. Si es que cuadratura Marte. A Pluto le esterifican con un cuerno de la abundancia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, pues ya trascendiendo la trampa de la abundancia, la fortuna, lo que decís, la parte de fortuna y todas esas cosas, que es una trampa porque el dinero lo tienen quien lo tienen para su propio provecho. Y entonces destinan una calderilla para tentar a sus víctimas y decirles que también van a hacer fortuna y entonces siguen siendo sus víctimas, ¿no? Es una trampa. Entonces, eso del cuerno de la abundancia, en mi opinión, es sabiduría. Pero claro, esta sabiduría te puede hacer llegar a muy lejos con tal de aprender de las circunstancias de la vida, es decir, lo que se llama en comercio tener cintura. Se te vienen por la izquierda, haces como los futbolistas driblan, ¿no? Se esquivan el golpe, o en artes marciales, ¿no? Esquivar el golpe y atacar, ¿no? Es lo del aikido. Esto no tiene nada que ver, pero cuando hago recados de vez en cuando voy al supermercado, soy como un robotito. O sea, soy especialista en esquivar gente y en ir por mi lado y saber lo que tengo que coger en cada momento. Y bueno, tiene nada que ver, ¿eh? Pero No, supongo que sí que puede tener que ver, sí. es como que tengo mi estrategia Sí, sí. para que quede todo perfecto y ya está. ¿Por qué lo quieres perfecto? Bueno, perfecto. Me gusta que esté todo como yo quiero que esté. Y para eso, pues nadie mejor que yo, básicamente. ¿De dónde Además, es soy un poco. Perdón, control? Esther. Perdona que No, es interrumpa. que. Es que lo de, porque era para identificar esas palabras. Perdona que haya interrumpido. Es que o sea, No, no. me ha venido hacia a lo mejor de ahí esas preguntas que se hace uno cuando, o sea, ¿qué estoy protegiendo? A lo mejor una de las máscaras es el control para proteger, o sea, y de ahí a lo mejor susurros de ahí que tienes una intención tan clara de trabajar tu carta y es por eso que me ha venido y a lo mejor he cogido prestado un poco tu Urano, ¿no? Pero no lo he podido evitar. No lo he podido evitar. No. Perdón. Sí, pues yo he llegado al mismo razonamiento un poco a Urano, pero más bien por un idealismo, ¿no? O sea, en tu mente, porque eso parte de la mente, ¿no? Lo quieres todo perfecto, eso parte de la mente, ¿no? Querer hacer las cosas así, tan limpias y tal, pienso que es de la mente. Entonces no sé si Urano o Neptuno. Un idealismo de un mundo perfecto, ¿no? Pero mental, porque eso es parte de tu mente, es una idea. Porque luego llevarlo a cabo a la práctica, eso es muy difícil, ¿no? O Vamos, no sé, imposible. igual podría ser mi Mercurio en Cáncer haciendo el quintil ascendente, quizás. Que yo tomo la decisión de que todo sea limpio y ordenado. Es Limpio difícil sí, atribuirlo pero así con tan poca descripción, porque claro, tú también siendo ascendente Virgo o sea, es difícil de concretar, como decía Juan, el personaje, ¿no? mm,
Bueno, sí es una elección, ¿no? Pasa que No, sí, limpio, claro, transparente, sin edulcorar, esto es cáncer, ¿no? Pero claro, perfecto para mí me suena. ese es el estilo de la luna con Venus, allá arriba, en el medio cielo. No sé si se tomaría a Mercurio Textil, conjunción sí, Venus, sí, claro, ¿por qué no? Sí, sí. Esto, ¿no? el Luna, Sol, todos esos tres planetas en Cáncer, sí, imagínate. sí. Sí, una actitud, sí, sí. Pero Es Mercurio, posible. todo eso, él quiere. Mira, yo pongo el ejemplo, bueno, el ejemplo que ya puse antes, el de cuando voy a un supermercado. Siempre tomo la misma ruta y siempre voy producto por producto. Soy un poco obsesivo con el tema de las fechas de caducidad y los voy mirando minuciosamente. Soy muy meticuloso. Y, y nada. Bueno, y solo compro lo justo y necesario. No me gustaría llenar el carrito. Y soy muy maniático con las marcas también. Pero bueno, igual este es un poco desviarme del tema. Mm. Bueno, una luna en Tauro también la hace ser muy, ¿El trino ascendente también? muy cotidiano, o sea, muy tener ese orden también, muy, Mm. muy práctico, ¿no? Sentido práctico. Mm. Ujú. Sí. Porque yo lo veo así en tus palabras y tal, eso, ¿no? Un sentido muy práctico y como bien dices, em, buscando que todo sea encaje, que sea perfecto, Soy tan obsesivo con eso muy que disciplinado, cuando, ¿no? sí, soy tan obsesivo con eso que cuando pongo los productos en la caja, todo tiene que estar ordenado. Y el cajero o Bueno, cajera también mira, el me nodo mira así como norte, extrañado, pero bueno, o sea, el nodo norte, perdón, el nodo sur, Libra, eso de muy ordenado, la estética, en armonía. Ah, buscar también, es que es difícil encontrar, ¿no? Que sea solo un factor. sí, creo que se juntan varias Tienes que cosas. investigar un poco a ver si hay alguna pista más, ¿no? Pero Libra Mm, puede ser, ¿eh? Libra, fíjate, Venus, la Luna, mm, está ahí Venus en Cáncer en recepción mutua y es un mm. sextil con la Luna en Tauro. Ujú. ¿Y cómo la ves tu línea de nodos, Carlos? Este nodo norte en Aries, Sí, el nodo norte en Aries que, bueno, eh, tengo que ir a lo que quiero, o sea, tengo que ir sin pensármelo mucho, o sea, no, sin dudar, sin vacilar. o sea, vacilares de Libra, ¿no? Mm, Y Puede como ser. esto, el nodo sur es un defecto, es Ujú. donde el niño se agarra al orden, a las cosas bonitas y tal, Es como una zona de confort, ¿no? y sí. Y finalmente el adulto dice, venga, ya está, pam, pam, fuera, ya No está. se cuestiona, no se cuestiona nada, lo hace Sí. y Ya claro, está, fuera, hecho. sí, 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 sí. Que en Y cierto solo- modo, Mm. ojo, porque en cierto modo puede que eso lo haya medio incorporado con esa cuadratura Sol-Júpiter, que a veces es como que mete una marcha más, como que acelera un poco. Ahora, Posiblemente, sí, porque al final. acoger a todo a ese mundo, es bastante el trabajo, ¿no? Que tenemos No, pero es que todos. a mí me motiva, En cuanto tu más trabajo, casa, mejor. bueno, por eso, y con Me esa encanta que haya trabajo. cuadratura de ese nodo norte al que tenés que llegar, Ujú. estás como, Pero lo tengo que no, ordenar el trabajo. Primero tengo que ir digo, de menor a trabajo me mayor mejor. refiero a coger a todo esa Mm. bola que hay allá arriba, que es tu premio, es a lo que tenemos a que llegar. Bueno, yo no lo miro en plan como un premio, pero bueno. Es una vocación si se quiere, de servicio, ¿no? No es fácil. Yo te entiendo porque yo estaba un poco con 67 años, me cuesta muchísimo llegar a ese nodo norte, pero bueno, en tu carta también veo ese destino que es en Aries, con todo ese combate que tenés, Mm, y sobre mm. todo hacia el otro, y que ese otro sos tú, Mm.
Todos tenemos ese miedo a nosotros mismos, tú lo tienes allá arriba en Quirón, miedo al mundo, Exacto. y no es fácil. Bueno, eso lo he ido Pero trabajando bueno, poco a poco. estamos acá y para eso vinimos, yo O digo. sea, me no he ido sé, obligando poco a poco a salir a de a escena poquito, claro, sos joven y no quedarme en todavía, un rincón. pero como pones tanto empeño, Y bueno, es que continuando con el ejemplo que ponía antes, es que yo cuando llego a la caja para ya pagar, pongo los artículos en la caja y me da igual que el cajero o la cajera se me quede mirando, que yo lo pongo todo muy bien ordenado y claro, aunque haya alguien detrás, tiene que estar todo perfecto. claro. Y le No, digo que no me ponga nada en la bolsa. eso es Virgo porque yo hago Le lo digo que no me mismo. ponga nada, le digo que no me ponga los productos en la bolsa, que ya lo pongo yo, a mi manera. Claro. No, eso es Virgo, ¿no, Juan? Yo soy Y la muy cuadratura de ordenada. verano también, a mi manera, a mi estilo. Virgo Cáncer. Carlos, hola a todos. Una pregunta. ¿Y en la caja del supermercado a ti no te pasa, porque, o sea, si eres un poco organizado, o sea, Claro. no sé cómo decirlo, ¿no te pasa que si se te pone alguien cuando estás ahí recogiendo tus cosas a la misma altura, no te molesta que no No. mantengan la distancia y se queden en su sitio? O sea, que se te Mm. peguen ahí, en vez de esperar a que tú termines de pagar tus cosas, la gente tiene prisa y se ponen ahí, se te pegan ahí al lado. Bueno, Y, me lo tomo con filosofía. No ¿Eh? creo, porque sé que de además le todo estás igual. facilitando, pues eso es lo que me molesta. se lo está facilitando a la cajera también. Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, hay personas que son muy amables y ya lo hacen por ti, pero yo le digo, no, por favor, déjamelo hacerlo a mí, que ya lo hago ya, a mi manera. Y me gusta hacerlo. Pero bueno, no sé. Igual son manías mías. Es que es muy interesante, acabas de, Juan Trigo, de mencionar cuando se dice Virgo Cáncer, explorar, o sea, porque hay mucha energía planetaria en Cáncer y cuando se ve, o sea, hay para mí, o sea, el Cáncer, sí es lo que se dice, es el servicio por los demás y todo esto, pero también en ese, quizá para el reconocimiento también de lo que, porque a mí me da la sensación que también Cáncer es un signo en el que por detrás también va con, o sea, con cierta capacidad de control. Se necesita cierto control, o sea, que puede potencialmente haber mucho control, o sea, esa gestión o exploración también del control podría ayudar. Sí, sí. Pero ¿sabes qué creo que es el motivo? Necesita control porque tiene mucho Neptuno a Ahí la está. oposición. Sí, ahí lo has dado. Tiene Sí, mucha dispersión y entonces necesita tenerlo todo controlado. Ya, claro, Ujú. provoca esa, ya, se activa mucho ese eje. Claro, ese Neptuno ejerce muchísima niebla, muchísimo caos, aunque está en Capricornio, pero no sé cómo se vería en Capricornio. Algún día igual llegaríamos a entenderlo eso, porque es muy difícil. Pero como recibe esa oposición tan fuerte de Neptuno, necesita el control, necesita que todo esté ordenado, porque si no, pues está Neptuno. Porque da Mira, miedo, yo, o sea, si no da miedo, a lo mejor, por eso a lo mejor lo decía. claro, una luna en Tauro y ascendente Virgo, y, o sea, necesita tenerlo todo que esté en orden. así es. Todo Y en yo hago un orden. símil, voy a hacer un símil que os va a sonar un poco extraño, pero es como me siento y como lo noto. Yo es como si estuviera en la luna de Neptuno, Tritón se llama, que es muy inestable porque la fuerza de la gravedad, o sea, Neptuno es como que arrastra, tira, y yo estoy ahí y bueno, tengo a Neptuno enfrente de mí. Y yo trato de tenerlo un poquito controlado todo, aunque sé que no puedo, pero bueno. Bueno, a Bueno, ver, la luna, acabas de mencionar a Tritón, ¿no? Es algo, bueno, pues sí, es también es la capacidad de Tritón, es el que tiene la capacidad de ir entre Plutón y Neptuno. y a lo mejor wow, no lo sabía. eso que no es, Sí, no sé, pero Mercurio ya que se pone. Mercurio es la mente. Mm, Entonces, claro, tener una mente con ese Neptuno ahí en oposición, Es un poco incómodo. necesitas,
Bueno, es incómodo porque tú lo vives en oposición, por eso es incómodo. Entonces lo notas Mm. que no lo recibe bien la psicología, la Mm. psique, la psicología no lo recibe bien. Entonces, claro, tienes la necesidad de defenderte de eso, Mm. porque en tu mente necesita orden y encanse, ¿no? Entonces, claro, necesitas justamente neutralizar ese Neptuno, pero en realidad el trabajo no es neutralizarlo. Debes de integrar ese Neptuno, o sea, ese es el trabajo. Es una oposición, entonces es buscar el centro, ¿no? El equilibrio. No es rechazar la energía de Neptuno, aunque pasa que, claro, forma parte de esa justo los nodos y tal, pero yo pienso que lo importante es eso, que quizás tú no haces ningún tipo de meditación, de No, relajación, y debería, me vendría bien. no haces nada de eso, No. pues yo creo que es un ejercicio, te vendría muy bien un ejercicio mental en el cual te relajases y fueras integrando lo que es el Neptuno, que Neptuno es que es dejarse llevar así, ¿no? Como tú dices, estar flotando en la luna pero claro, si Fluir, tú te resistes a eso, o sea, algún tipo de ejercicio de respiración sencillo, no hace falta hacer grandes cosas, ¿sabes? ¿no? Es sencillamente relajarte, disfrutar a lo mejor, pues eso de una puesta Dejarme de llevar, ¿no? sol, de la naturaleza, o sea, relajar la mente porque si estás en constante lucha por mantener el control, eso es un desgaste muy grande y no estarás integrando a ese Neptuno que te está pidiendo que le prestes atención, ¿no? Pero de una forma Ujú. armónica. Es difícil porque es la oposición y claro, es un rechazo. Lo primero que hacemos es rechazar algo que nos perturba. Eso es lógico. Algo que te desestabiliza es Neptuno, en este caso en tu carta, y está en cuadraturas y tal, pero lo más importante es a Mercurio. Entonces yo sí que te recomendaría hacer algún tipo de relajación mental en el que estuvieras tranquilo, relajado y disfrutaras de eso, ¿no? De esa tranquilidad y no sé si me explico, cada uno a su manera, Mm. ¿sabes? Mira, en Yo no cierto quiero modo dar sí que lo recomendaciones. hago. Sí, en cierto modo sí que lo hago porque de vez en cuando voy a un parquecito que es como mi lugar de paz y estoy solo, tranquilo y me siento muy a gusto. Pues cosas así, o por ejemplo, el Neptuno también tiene que ver con el arte cinematográfico, ¿no? O tiene que ver con temas a lo mejor de artistas, ¿no? O sea, cualquier arte plástica, eh, Mm. no sé, se me ocurren cosas que puedas integrar a Neptuno Ujú. para que no te, Sí. no estés en esa tensión, porque me da claro, cuando dices que esquivas a la gente en el supermercado, me da la sensación que eres una persona muy Mm. sensible. O- Bueno, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, me pasa una cosa que si veo que hay una, o sea, por ejemplo, voy pasando por la calle y hay una persona que está detrás de mí, si veo que va a tomar la misma ruta que yo, dejo que pase para, de sí, forma muy sutil, sacármelo de encima. Es como que me molesta un poco que haya gente claro, detrás de mí. tienes que mantener las distancias. Sí. Tienes que Ujú. mantener las distancias porque yo creo que te hace una persona que captas, digamos que para ti lo vives muy sensible el contacto con los demás, ¿no? Entonces, claro, Mm. no te permites porque no te permites, ¿no? Estar así a lo mejor con un grupo grande de gente porque te molesta ¿cómo se llama? Agorafobia, cuando No, pero eso no me ocurre. No, agorafobia es no, miedo a salir de pero casa, ¿no? un Mm. ambiente donde haya mucho ruido, mucha gente, Depende, porque puedo sentirme a gusto, pero depende de qué sitio sea. Soy muy selectivo. depende, bueno. Ujú. Bueno, yo te comento estas cosas que es lo que se me ocurre, ¿no? Mm. Sí. Gracias, Alfonso. Nada, a ti. Igual, Jesús, perdón, Juan, no tendrá nada que ver ese quincuncio de Saturno-Venus, ¿no? El tema de los deseos, ¿no? Relacionado con Venus.
Bueno, Saturno, ya sabemos. Lo que pasa que aquí, claro, es que están los dos en una posición. Yo diría aquí lo que ocurre sería, no es un momento, espérate un momento, no, el color este no va bien. Saturno, Venus, para mí estaría necesitando ese control, ¿no? Porque Saturno es el control y aunque esté en Sagitario, pero claro, quien necesita control es Cáncer, ¿no? Como habéis dicho, comparto plenamente lo que habéis dicho, ¿no? Porque sí, aquí hay una historia de necesidad de control de todo esto, ¿no? Y, hombre, Saturno como regente de Capricornio, regente de las 5 y las 6 también, ¿no? Pues aquí podría ser que... Es que la necesidad de control, bueno, en psicología lo tratamos como un complejo de inestabilidad, ¿no? Me siento inestable, demasiado Inseguridad, ¿no? ordenado. También. Inseguridad, sí, una sensación de inseguridad, ¿no? Y claro, pues sí, finalmente, pues esta inseguridad viene de aquí abajo, desde luego. Claro. Y ese ¿cómo se llama esto? Semicuadratura de Saturno a Júpiter. No, eso es Saturno una sesqui, creo. es un trino. Es una sesquicuadratura de Saturno en 15 grados de Es un Sagitario. quincucio a la luna, por eso. A ver, espera un momento. No. Saturno hace 133 grados con Júpiter. Es ¿Sería una sesquicuadratura. sesquicuadratura? Sí. 133 grados. Ahí Sí. no la marca, no la veo, ahí no se ve. Júpiter. No se ve en el gráfico, Juan. Es que yo a la sesquicuadratura le doy un margen Son más. 133 grados. Sí, pero la sesquicuadratura son a 135. 135. Claro, es que son 2 grados. Para mí 2 grados, Hay un pero norte, se hay puede un norte. utilizar, ¿no? ¿Y qué Claro. decía? Saturno, Luna. Saturno, Júpiter. Perdona, Saturno, Júpiter, una sesqui, ¿sí? Vamos a ver, déjame ver si lo veo esto. Para trabajar la casa 5 y la 15 casa grados, 6. esto sería 120, 130. Sí, Eso ayudaría 135. también a ese nodo en Aries. Para llegar a ese nodo. Ayudar al nodo en Aries, es que precisamente este es el problema, porque claro, Júpiter está en la casa de compartir y lo que tenemos es un aspecto bastante más gordo, que es Cuadratura. Bueno, sí, no, ya Saturno sabemos al de la Sol. cuadratura a Marte. No, es al Sol esto, ¿ves? Este es un aspecto bastante gordo, ¿no? Con lo cual, esto es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que Carlos se siente injustamente tratado, porque Júpiter es el regente de esto y de esto de Claro. aquí, ¿no? Con lo cual, Júpiter es muy Pero delicado. yo me refería como Alfonso habló del trabajo, de poder hacer, como es mindful o algún tipo de meditación. Sí, como Trabajar yoga, esa ¿no? casa, sí, algo, trabajar esa casa 5 y esa casa 6 que la rige Saturno. Eh, Entonces me fijé en esa sesquicuadratura a Júpiter, que Júpiter también es la casa 6 y 7, para poder bueno, compartir sí, con otros. sí, Júpiter es 4 y parte de las 6 y las 7, Ahí sí. está. Lo que pasa es que eso es Ahora, una cuadratura, sí, es y una tensión interna. Añadiría más tensión, ¿no? es una que, no, hay que trabajarla. Pero es algo más interno, o sea, sí, y no sería a lo mejor el camino para llegar a esos detalles internos que son más a través de esa cuadratura Sol-Júpiter. Es que ahora que se está siguiendo el hilito de ese espacio del control, es para ver, ¿no tendría también esto mucho que ver con el control, cuadratura? Porque Júpiter
Y luego que puede llevarle pues a cuando se dice las cosas que él hace de una forma obsesiva, o sea, cuando se dice, pues ahí es donde la obsesión puede venir por parte de Plutón, o sea, casa 3, y luego porque Júpiter es regente de ese fondo que hay ahí con tanto control. Entonces me pregunto si esa cuadratura Júpiter-Sol tuviera algo que ver o para ir descifrando el control de las bases. O sea, ese control que había ahí. Lo que pasa que No, esas Júpiter cuadraturas no. son muy fuertes. Sí, sí, pues que Júpiter es regente de 4 y de 7. Claro, Entonces, yo decía algo que sutilmente, no sé, mucho yo no sé de las X cuadraturas, pero ir Juan, trabajándolas para que Júpiter, sutilmente, Júpiter hace trígono a Neptuno, pero muy lejano, ¿no? Está marcado en la carta, pero es muy lejano, ¿no? es muy lejano. Fíjate que estos son 28 grados, 28 son 8 y, perdón, 6 y 2, 8 grados, son casi 7,5, ¿no? El trino Es muy lejano. es muy lejano, es que, claro, Porque eso sí que podría, no sé, al ser un trígono también, pero a lo mejor lo que hace es peor, es que lo expande más todavía. claro. Decime una consulta, Juan. Las X cuadraturas, que es algo, es un cosquilleo, una inquietud interior, eh, ¿cómo la podemos trabajar? averiguar la causa, qué es lo que causa esto, ¿no? Es es que Hago la para mí, causa. sí, no, claro, por astrología, en astrología tienes la guía, ¿no? ¿La La, qué? la guía, Ah, la guía. el mapa Sí, del camino, ¿no? sí, Y claro, pues, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que además lo habéis dicho muy bien, estos son obsesiones, ¿no? Las obsesiones son miedos que siguen palpitando, siguen ahí, miedos ah, que no has querido meterte a fondo. no. Esas son las obsesiones, que en psicología las obsesiones son eso. Con lo cual, no, simplemente es convertir esas obsesiones en sabiduría, pero claro, hay que bajar al Ah, fondo. Y por bajar al fondo, cuando estás en el supermercado, es un poco el preguntarte, vale, ¿y si me equivoco o dejo que otra persona, cuidado porque esto es otra persona? En ese momento, en la caja del supermercado, la chica del supermercado es tu casa 7, en claro. ese momento. Con lo cual, podría ser que tú te sintieras injustamente tratado, Júpiter cuadratura al Sol, Eso es. si ella se atreve a ordenarte tus compras, ¿no? Con lo cual, tú prefieres ordenártelo tú, ¿no? Juan, lo que ocurre es que yo no me siento injustamente tratado. De hecho, se lo agradezco mucho, pero con mucha amabilidad le digo que prefiero hacerlo yo. Pero no me molesta, Vale, ni me pues, siento injustamente. ¿por qué no dejas que te ayude? Porque me gusta más cómo lo hago yo. ¿Por Quizás qué? es un poco de... Sí, Quizás es ego. ah, Quizás es ego. O no el sé. ego es un niño asustado. No, no, El ego es un niño asustado. así. O sino que me hace sentir más cómodo. Simplemente. Vale, comodidad, sí. No, solamente yo es que para mí es que no me Puede conformo ser, Juan, con una Ah, vale, explicación. vale, Juan. Mira, puede que sea una especie de autoexigencia que me gusta hacer. Obviamente no es un trabajo duro, pero me gusta las tareas, me gusta hacerlas yo. Quizás claro, es que me cargo una mochila o... no sé. puede ser que sea, digamos, un problema también de casa 2, ¿no? De lo que yo necesito, no lo quiero pedir. Porque tiene una No, no, cuadratura. no. Para nada, para nada. No me importa pedir si necesito ayuda. Pero me gusta hacerlo yo. Me siento más a gusto haciéndolo yo. A Está mi bien, estilo, a mi manera. Carlos, está bien, pero es ya una por... forma de no pedir. Yo también cuando era en mi casa 2, igual la tengo que seguir trabajando, ¿no? Pero cuando con Quirón en mi casa 2, yo antes decía, no, yo no necesito a nadie, yo lo puedo hacer solo, me gusta más como lo hago yo. Es como una forma de hacerse Mm. trampa de que uno no puede pedir. No, pero yo si necesito ayuda la pido, ¿eh? No tengo problema. Ajá, no dudás. Al Pero no me toque. gusta, no, pero no me gusta abusar de eso. O sea, la pido cuando lo necesito, pero no dudo.
Ah, qué bueno, ahí crees está, que- ¿no? no, Porque yo pero también hacía eso. ¿por qué crees que abusas? No, Sí, simplemente que no quisiera ser molesto o abusar, por tanto no lo hago asiduamente o no lo hago. sí, pero no, Carlos, mira, podríamos estar con la misma historia hablando durante días o meses. Y yo siempre te volvería a hacer la pregunta, porque es como me han entrenado, me han formado así. No te quedes con la última explicación que te das porque es una excusa. Claro. Siempre. O sea, y te volvería a estar preguntando hasta que toques el punto fundamental. Te estaría Claro. preguntando, hasta que no toques esto. Si eso es obsesiones, esto es Plutón. Claro, porque tiene una cuadratura de Plutón a Marte y Marte es regente de Aries también. Por Justo. eso lo decía. Es lo que Encima comparto con- y Marte también es regente de la casa 3, que sería el supermercado. Claro, y luego también es ese estilo de Venus, Luna, que está cómodo, la tendencia de la Luna a permanecer en el nodo sur. O sea, hay mucha comodidad, hay mucha La zona de confort. Claro, claro, es por eso, o sea, para que ese... Claro. No molestar porque para que no me le molesten para no molestar. proteger a lo mejor el niñito, la Claro. lunita está protegiendo, ¿qué es lo que está protegiendo Plutón? O sea, es el ir explorando a través de esa obsesión y que se dice, no, yo no tengo, es ahí, es en esa sutileza. Esa también una cosa que no hemos dicho, Carlos, en tu miedo escénico. Miedo Sí. escénico quiere decir cuando yo aparezco, a ver, me están mirando. Puede ser, porque... Sí, por eso intento no llamar la atención, ¿no? Vale, Intento pasar desapercibido. está, es Quirón opuesto aquí abajo. No solamente a Urano, sino también a Saturno. Y estos dos rigen tu autovaloración, tu autoestima, casa 5, y tu concepto de cómo cumples, ¿no? Porque estos dos, parte de la cuarta, bastante parte de la cuarta, la quinta y la 6. O sea, esta conjunción rige el segundo cuadrante, que es el cuadrante de tu autoestima. A mí me gusta cumplir de forma eficiente. Sí, sí, pero ¿por qué? Porque quizás es una autoexigencia, quizás hay una autoexigencia. Vale, perfecto. Yo también tengo muchas autoexigencias y me he preguntado por qué siempre. ¿A qué me autoexijo? ¿Quién me Para tratar de proteger algo, ¿no? Lo que decía antes. Sí, probablemente, vale, eso es vale, entonces, cuando dices esto, entonces, ¿qué tratas de proteger? Claro. Ya está, o sea, es el juego, ¿no? Esto Es como el perro que se come la cola. sí, claro, esto es de Krishnamurti. Claro. No sé si os suena Krishnamurti, el sábado, el miércoles hablaré, o el sábado hablaremos de él, ¿no? Pero es esto, le preguntaban, oiga, bueno, no solamente de Krishnamurti, del sufismo, ¿no? Le preguntan al maestro, oiga, ¿y usted responde a una pregunta con otra pregunta? Y el maestro contesta, ¿eso hago? Otra pregunta. Eso lo hago mucho, Juan. Voy a contestar con otra pregunta porque la dialéctica esconde, el hablar y tal, esconde, ¡oh, lo que esconde, Dios mío! Ay, Dios mío, qué difícil, qué difícil. Oh, claro que es difícil. ¿Quién te ha dicho que era fácil? Te engañó. Es que hablando y montándonos historias, imágenes, no, porque yo hago esto, yo también lo hago, ¿eh? Yo hago esto, yo otro y tal, plan. Teatro, puro teatro. Claro. Puro teatro para ocultar nuestros miedos. Nos escapamos. Claro, a mí me quedó clarísimo cuando Juan me dijo por primera vez que Quirón en la casa 2 significa que el niño creyó que no podía pedir. Y al toque se me vino toda mi historia, todas las cosas que me decía, Ahí está, este es cómo el me tema. engañaba, ¿no? Ahí está. ¿Por qué no pudo pedir? ¿Por qué? O sea, pero escenas concretas de la Claro. infancia. Concretas, Sí. o sea, ahí está. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en esa escena? Y de la adolescencia, ¿no? También, porque yo me empecé a acordar de cuando yo paraba los colectivos y no quería preguntar a dónde iban, ¿no? Prefería dejarlos pasar. Sí, me pasó.
O el miedo a pedir ir al baño, ¿no? Es decir, no, espero a quedarme, a llegar a mi casa para ir al baño, cuando estaba en lo de un amigo o en algún lado. Y bueno, ese Plutón puede significar en casa 2 miedo a que me descubran que puedo pedir algo bien Miedo a lo que puedo pedir, porque él claro, mismo se imagina que lo que puede pedir es, oh, Dios mío, terror, porque le pusieron esta cara. claro, Le pusieron esta cara cuando pidió eso. claro. No es culpa del niño. Claro que no. El fantasma se crea, el niño crea el fantasma porque no entiende por qué le ponen esa cara. O por qué le dicen esto o lo otro. No lo entiende el niño. Claro que no. Un niño de 4 o 5 años, ¿cómo va a entender esos discursos que largan los adultos? Yo también he largado discursos, obviamente que tengo 4 hijos, ¿no? Por favor, ¿cómo fuimos tan estúpidos? Claro. ¿Cómo fui tan estúpido de a un niño de 4 o 5 años en lugar de sentarme a él a jugar con él a lo que él quería jugar? ¿Por qué no lo hice? Ya está, es lo que hemos hecho todos. Un niño lo que quiere es jugar, puñetas. Y quiere que le mires y que le escuches, aunque sea, según los adultos, una chorrada, que no lo es casi nunca. Claro, es su forma de explorar, ¿no, Juan? Y que le, y que le Y acaricien, descubrir. ¿no? Y su que le mundo. acaricias, oh sí, no Y hace que la falta acompañen. no hace falta que le digas te quiero, eso es una chorrada. Porque el niño ha de sentir lo que le quieres. Sentirlo, o sea, tacto. Tacto. ¿Cuánto te quiero? No lo sé cuánto me quieres, cuánto me abrazas, ¿no? O sea, Sentirse acompañado, ¿no, De Juan? aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero. sí, aquí a la luna, sí. Te querré siempre, eres el amor de mi vida. ¿Cuántas veces he tenido que decirlo? Y en ese momento me lo creía, sí. Ay, Dios mío. Pon a prueba, Carlos, ponte a prueba en el mundo, en el laboratorio del mundo, ponte a prueba y haz lo contrario a lo que te estés diciendo que vas a hacer. Exacto. Oh, qué bueno, Alfonso. Muy bueno, muy bueno. Ponte a prueba, verás cómo no pasa nada. Bueno, es al contrario, verás como que lo que pasa es mejor. Sí, señor. Totalmente, Alfonso. Totalmente. Sí, señor. Bueno, lo Verás intentaré. que no pasa nada, tú. Pero es que además, obsérvate, es la autoobservación, hombre, pero si esto es la regla número 1, autoobservación. Un día en el súper, deja que la chica que te ponga los... A ver qué pasa dentro de ti. Bueno, a veces Ay, lo hago, no. Juan. Vale, pues ya A está. veces lo hago. Lo que dice Lo que Alfonso, pasa es que, a ver qué pasa, Ay, no. déjalo que ocurra no, Demorás dentro de más, ti. si demorás la más. persona me pone con mucha amabilidad, y yo lo agradezco mucho, los Oye, productos y en la si bolsa, yo no digo nada, ¿eh? O sea, perdona, Alfonso, ¿y si esa persona tiene un día jodido? Porque claro, sentarse en la cajera de supermercados precisamente no es una actividad profesional de una creatividad magnífica que pueda llenar las ansiedades de la persona, ¿verdad? Con lo cual, pobre mujer, oye, debe tener sus historias para ir con la cara así. Por tanto, ¿y si piensas que no va contigo? Esa cara que pone la mujer no es por ti, no es por ti, sino por lo que le están jodiendo todo el día, pobre mujer. Juan, yo nunca pienso que vaya conmigo, o sea, yo sé que cada uno tiene sus Pero entonces, problemas. ¿por qué no dejas que te ayuden? Y sí, ¿Y es que a por qué veces no dejo que me dejas que ayude, pongan los bolsos pero estos en la bolsa? Bueno, es igual que está. Vale. es que Juan también soy muy mío, por así decirlo, y también depende del momento. O sea, hay veces que no, bueno, que le digo, y si me deja hacerlo a mí, pero hay veces que no le digo nada. Quizás es porque no puedo sentir que esa persona quizás en ese momento no está No, pero pasándolo bien o algo, entonces es que no digo nada. eres esclavo de ti mismo. No, es que yo creo que tengo empatía y noto cuando esa persona lo puede estar pasando mal o no tiene un buen día, entonces no le digo Sí, nada. pero me refiero a que si estas, como tú le dices, manías, porque les llamamos manías, pero son más peligrosas de lo que creemos, estas manías. Exacto, Alfonso, estás lúcido hoy, caray. Autocondicionamientos, ¿no? Qué Claro, bueno, sí. Hay noto el signo de Mercurio a Plutón. qué bueno, sí, señor. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta?
No, sí, Madelo, A perdona. ver, Alfonso, ¿cómo es eso de que es una manía eso? ¿Es una Es que las manía? manías son, como dice, como Yo dice tengo Carlos, entonces la misma manía que Carlos, porque tengo que bien. tener todo ordenadito cuando voy al supermercado. Bueno, es lo que dice Juan, tenemos metidos chip en la cabeza, esto tiene que Sí. ser así, esto otro tiene que ser así y esto otro tiene que ser así. ¿Y eso es una ¿Por qué? manía? Claro que son manías. Una cosa es que tú lo decidas, si tú lo decides, porque tú lo has estudiado, lo has dicho, o sea, lo has meditado, lo has probado y has dicho, no, esto me gusta de esta cosa, lo has elegido un poco libremente, no es una manía. Pero hay cosas que hacemos que no sabemos por qué las hacemos. Pero si te condicionan, eso es, si no sabemos el por qué, el por qué lo hacemos o no lo hacemos y nos va condicionando, Repetimos, eso es lo que hay. repetimos y repetimos las mismas cosas sin Yo lo hago cuestionar. pero para mí es, bueno, claro, no voy a ponerme ahora a lo del tema del supermercado, pero estamos con lo del supermercado, yo no lo tomo como una manía porque lo hago para ordenar y para ser más Sí, pero rápido, vamos a ver, para que meter no una... no me pongan los huevos arriba de, yo qué sé, Bueno, o sí, los pero sí. limones arriba de los huevos para que me los rompan, ¿entendés? Madelú, claro, pero eso es lógico, usemos el sentido común. En una cosa como hay que tener cuidado con los huevos, pero si resulta que es que también con la leche, con lo otro, ¿no lo entiendes? Una manía es cuando se sale de lo, se pasa una barrera del sentido común. Ay, no, Es cuando ya claro. es una obsesión. Es Ah, una como sí, obsesión, claro, es claro, es una esclavitud Claro. hasta ahora entendí. de Claro. nosotros, de una creencia. Es Esto, una exageración, claro. claro, pero eso viene, pues, Ser tan meticuloso, ahora entendí. eso viene, como dice Estíbaliz, de un condicionamiento desde Claro. pequeños y lo hemos ido repitiendo Ah, y no, no, cumpliremos claro, 80 años y seguimos con las mismas manías claro, en lugar de estar viviendo la vida más seguro. relajadamente. Pues, Además, otra cosa que ahora que está muy de moda también el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que es que hay de muchísimos tipos, y hasta Beckham, que es muy de ordenar todo, de levantarse de madrugada y colocar las tazas, por Dios. de maniático de la limpieza. Y ahora está Sí. muy, bueno, como los psicólogos le ponen nombre a todo, pues el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que en ese sentido pues es ser de poner las cosas en orden. Exacto. Claro, es No, que un si a orden sin todo eso le necesidad, agregamos el top y las manías y todo, bueno, un es como orden, vos, un Entonces, orden para que verdad no y se... vamos, no disfrutamos nada de la la vida. Pero, obsesión de a Plutón, supongo, perdón. Pero, Madelo, ¿quién dice que no disfrutemos? A lo mejor yo disfruto ordenando. Si Igual alguien es mi lo forma de dice, disfrutar. saber el por qué y tenerlo claro. Si uno lo tiene claro con uno y sabes, es el saber los por qué. A mí me hace sentir bien. Es el Me hace entender. sentir bien y me gusta mucho Te hace tenerlo sentir ordenadito y tenerlo bien. Sí. bien. Y eso, y si te sí, hace bien, pero a un si algo grado. hace bien, Es conlleva cuidado porque crecimiento. sentirse bien no siempre significa que te haga bien. O sea, yo me puedo sentir bien, puedo agarrar a un drogadicto y le digo, ¿cómo te sentís cuando te drogás? Y me va a Claro, decir, me sí, siento sí, re ahí bien. está, ahí va. Claro, pero el Hay que tipo se tener, está envenenando y el tipo se siente bien. Por eso, seguro. por eso Venus no puede operar solo, porque Venus es el sentir, ¿no? El placer, el sentimiento. Claro. Si nos dejamos llevar solo por Venus y le damos a todo veneno que se nos cruce por el camino, porque nos sentimos bien, entre comillas. Por eso está la demás energía, ¿no? Saturno que pone orden, Mercurio que es lo, bueno, que lo práctico y así Mm. sucesivamente. A ver, Claro, es que yo creo que volveríamos otra vez al principio combinado sobre en Libra, que es como que noto, o sea, me gusta que haya esa armonía, que esté todo, bueno, No. como a mí me gusta. Eso es de Libra, lo de la armonía de Libra. Y y que de haya un Venus equilibrio. también, ¿no? Y eso no es problemático, poniendo que es problemático de eso, reconocerlo, entenderlo, pero te priva, o sea, si no te priva de nada y tú, o sea, y abrazas, pues estamos aquí en el espacio de la astrología, el nodo norte y todo, y con entendimiento y con equilibrio, entonces todo funciona, entonces todo va bien. Si esto no es... Es en los momentos en los que algo, historias que nos contamos a nosotros mismos, porque son, o sea, que se acaban, lo acabamos normalizando, no llegamos a la raíz del por qué, o sea, del por qué comenzaron, son esas historias de uno
es de uno, o sea, es simplemente el entenderlo y aclararlo, sino si el concepto, si no es derribar y anular al nodo sur, si es reconocerlo, integrarlo y que para que todo funcione, si no es hacerlo desaparecer, si aquí no hay nada, vamos, que esto es simplemente un juego de arquetipo que está Mira, antes de Carlos, eres nosotros. Hay joven, que bajarle el peso al nodo sur, ¿no? No hay que eres, quitarle la ecuación, eres pero joven. bajarle el peso. Carlos, eres joven todavía y a lo mejor no tienes muchas cosas importantes que te priven de la atención, de si está la leche así o cómo está tu casa. Cuando tengas cosas que a lo mejor tengas gente que dependen de ti, te darás cuenta que tendrás que ir a las cosas más importantes y estas Ah, cosas te parecerán quizás tontería. claro. Buscarás, porque hay que buscar cierto orden, por supuesto, en la vida todos Sí. tenemos que tener cierto orden, pero claro, cuando eres más adulto y tienes más responsabilidades, te darás cuenta de que le dabas demasiada importancia a ciertas otras cosas, que ahora sí le das. O Exactamente. sea, que el tiempo también todo lo cura, no te preocupes. Ujú. Sí, quizás le dé demasiada importancia que haya una armonía y un equilibrio y que esté todo en su lugar. Eso me da paz, Está me hace bien. sentir bien, pero quizás tendría que salir un poco de esa zona. Claro, pero tú imagínate, claro, es que en tu carta tienes a Urano, a Neptuno, muy importante, a Plutón. Cuando, Ujú. cuando todo ese orden que tú estás intentando mantener, venga una crisis y te lo ponga todo para Bueno, arriba, ahí vas a ver, sí. vas a Tienes sufrir razón. mucho. No, porque yo esa crisis la veré, o sea, para mí será bienvenida porque me dará una nueva oportunidad de cambiar mis esquemas, por Eso así me decirlo. recuerda a Krishnamurti otra vez, lo que ha dicho Juan. Le ponemos excusas a todo. Tú tendrás las crisis como todas las hemos tenido, no te preocupes. Y vendrán momentos en los que no podrás tenerle las cosas todas súper ordenadas en tu vida. No, pero eso lo asumo, eso ya lo sé más que de sobra. Claro, entonces me refiero a que con la edad te darás cuenta que a lo mejor mientras que estés manteniendo esto y tú dices que disfrutas mucho con ello, pues adelante, sin ningún problema. Tomarás al toro por las guampas y no hay vuelta. La vida se Es que lo encarga. que ocurre es que cualquier dificultad, cualquier reto es como que me motiva, es como que me... Mira, una vez lo comentamos con Susana, que es una compañera de aquí del webinar, que es como que a veces saco como una energía, como una especie de... cuando algo me sale mal o puede haber una crisis o puede haber una dificultad, es como que me crezco, Te como que gusta me resolver motiva. problemas, Bien, ¿no? Sí, muy sí, bien. sí, Te es gusta justo eso. pues, me alegro mucho. Te Sí. felicito porque sacarás gusto también en eso, como estás bien diciendo, ¿no? Bien. En resolver los problemas y pues bien, estupendo. Muy bien, Carlos. Bueno, muchas gracias a todos. A ti, Nada, Juan, y al a todos. contrario, aquí, Carlos, Sí, por a ti. hacernos trabajar un Pero poco. bueno, no quería ser demasiado redundante viendo otra vez mi carta, pero bueno, tenía esa duda y... Pero muchas gracias. Ha No te sido preocupes, Carlos. Estamos aquí Gracias. para ver astrología y ya está. Ya, o sea, Todo gracias, aprendemos. gracias a ti. Aprendemos de ti y de todos. Y tanto. Bueno, gracias. Muy bien, Sebastián, pues adelante. Oye, el texto que has escrito, wow, ahora lo estaba mirando. Dios mío de mi alma. Uf, Ay, qué linda guitarra. Es mi adaptación mi siguiente adaptación del tema nuevo de Metallica. muy bien. Pues venga, Ahora sí. va.
Ay, tío. Estás como Wow. loco. Estás como loco, Sebastián. ¡Qué barbaridad! Oh, ¿cómo te has quedado en la garganta? Wow. Venía luchando, venía luchando. ¡Qué Suave. energía! ¡Qué fuerte! Oye, en fin, Ah, ¡qué fuerza! Estás como loco, ¿eh? Estás Estos como temas loco. necesitan tener la garganta Estás ahí. loquito, Sebastián, ¿eh? tenías que acordarte de alguien, ¿no? O sea, de los huesos de alguien. ¿Lo qué? Bueno, aquí decimos cuando uno se, en fin, es una palabrota, ¿verdad? Que no quiero decir, ¿no? No, Me mejor acuerdo de no. tus huesos, me eso en tus huesos, ¿no? ¡Guau! Sí. Muy bueno, Totalmente. Sebastián, Muy buena canalización. Muchas gracias. Gracias por todo, que estéis muy bien. Chao. Bueno, Muchas chao. gracias. Gracias, Juan. chao. Eva, gracias a todos. A todos, abrazo.